En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este punto número 18 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta serie se llama Catecismo punto por punto. Número 18. Este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Numerosas referencias en el interior del texto y el índice analítico al final del volumen permiten ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Pues este punto no nos habla de nada de la fe o de la moral, que es como quien dice pues lo que nos importa aquí en el catecismo, puesto que ¿cómo nos salvamos? Teniendo fe en Dios, en todo lo que Él enseña y haciendo lo que Él quiere. De ahí que el dogma de la infalibilidad papal, por ejemplo, incluye esas dos cosas solamente. Un verdadero vicario de Cristo, cuando enseña a la iglesia entera, no a un grupito de personas, no a su primo, a su amigo, a la iglesia entera, en materia de fe o de moral, no puede equivocarse. Ese es el dogma de la infalibilidad papal. Los dogmas, que ya en el catecismo pues cubriremos qué son dogmas, pero pues son verdades de fe que no podemos negar. Y pues ya hablaremos de la infalibilidad papal, pero que cubre solo esas dos áreas, la fe y la moral. Si un verdadero vicario de Cristo enseñara sobre geografía, pues se puede equivocar. O de cualquier ciencia, de biología, química, pues puede equivocarse, como todo ser humano. Pero cuando un vicario de Cristo enseña en materia de fe, a la iglesia entera no puede equivocarse. O en materia de moral, a la iglesia entera no puede equivocarse. Porque esas son las dos cosas esenciales para salvarse. Saber cuál es la verdad y vivir de acuerdo a la verdad. Creer en Dios y lo que Él ha revelado y hacer y vivir como Él quiere que vivamos. Por eso el Señor no le dio el don de la infalibilidad al Papa en ninguna otra materia, porque solamente esas dos son esenciales para nuestra salvación. Y en este punto, pues aunque no nos habla de ninguna de esas dos cosas directamente, ni de materias de fe o de moral, sí nos dice algo muy importante. Dice, este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. La fe católica, la verdadera fe, la única fe que no es una creencia. ¿Cuál es la diferencia entre creencia y la fe cristiana? Pues la creencia son cosas que los hombres, los seres humanos, se han fabricado por sí mismos.
tratando de responder a las preguntas existenciales humanas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Estas son preguntas que, puesto que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, tarde o temprano se hace esas preguntas. Habrá algunos que jamás se la planteen esas preguntas, porque pues aquellos que viven en la carne constantemente y únicamente, pues no se preocupan de estas cosas. Pero aquellos que viven su realidad espiritual más consciente, pues se preguntan estas cosas en mayor o menor grado. Si son personas que no han tenido la bendición, la gracia de haber estado expuestos a la revelación de Dios, que es el único que puede contestar todas esas preguntas con perfecta claridad, pues si es la persona que no esté en contacto con la revelación, pues y se preocupe por esas preguntas, o más bien por las respuestas a esas preguntas, pues termina fabricándose algo. Esas son las creencias. Lo que las personas comienzan a fabricarse y a creer. De ahí pues las religiones paganas, las supersticiones, las narrativas de cómo fue que se creó el universo, etcétera, etcétera. Hay varias en el mundo, hay varias religiones en el mundo y son hechas por los hombres. La única religión, la única fe verdadera que no está hecha por los hombres, sino que el que primero hizo algo ahí fue Dios. Él fue el primero que se reveló a nosotros. Y al recibir esa revelación de Dios, tenemos la fe. Eso es lo que separa al cristianismo de otras religiones. Una sola fe. La fe judeocristiana. Algunos dirán, pero ¿cómo? ¿Qué es este que está diciendo que los judíos que no aceptan al Señor? Esto es lo que quiero decir. El Antiguo Testamento contiene la revelación de Dios a su pueblo antes de la encarnación. El Nuevo Testamento contiene la revelación de Dios a su pueblo después de la encarnación. No son dos pueblos, es uno solo. Es uno solo. Pero ¿cómo? Si los judíos ahora... Bueno, los que hoy en día se reconocen como judíos que no han aceptado a Mesías, están en un error. Porque Mesías vino la primera vez. Pero no es que haya dos religiones. Voy a poner un ejemplo. Católicos. Pues hay católicos que, por ejemplo, los sedevacantes o sedevacantistas que dicen que el último papa fue, pues yo creo que Pío XII. Dicen que a partir de ahí no ha habido papas. Y ellos dicen que son católicos. Pero niegan que Pablo VI fue papa, que Juan Pablo I, Juan Pablo II, Juan XXIII, Benedicto XVI. Al negar eso, niegan que el Concilio Vaticano II es un sacro concilio inspirado por Dios. Al negar eso,
aunque digan que son católicos, no lo son. Se han colocado fuera de la iglesia. El judío que diga que es judío, pero no acepta a Mesías, al Hijo de Dios venido en la carne, pues no es judío. Aunque diga que lo es. ¿Por qué? Porque la religión judía fue instituida por Dios. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Dios de Jesucristo, Hijo de Dios, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y de Moisés, y de todos los patriarcas del Antiguo Testamento, porque es el mismo Dios. Todo el Antiguo Testamento habla de Mesías. Prepara a su pueblo para Mesías. Su pueblo, cuando Mesías vino, debió haberlo recibido, pero se queja el Espíritu Santo de que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Leemos en el Evangelio de San Juan. Pero a los que sí lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que, sí, la mayoría de los judíos en aquel momento no aceptaron a Mesías, pero sí un puñado de ellos sí, los verdaderos judíos, el verdadero Israel, el Israel de Dios que llama San Pedro, que se refiere a la iglesia como el Israel de Dios. Porque la iglesia es el verdadero Israel, es el mismo pueblo de Abraham, Isaac y Jacob que ha aceptado a Mesías. Y en ese mismo pueblo que ha aceptado a Mesías, los gentiles han sido invitados. Y esa comunidad, que ya dejó de ser exclusivamente comunidad hebrea o iglesia hebrea, se convirtió en la iglesia en todas partes. Katolokos en griego. La iglesia católica, la iglesia universal, la que está en todas partes, la que es para todas las gentes. Así que esa única iglesia verdadera, está fundada por Dios mismo. Dios revela y nosotros respondemos con la fe. Esa es la única fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El judío que diga que no es cristiano, pues no es judío, porque niega a Jesucristo. El católico que niega al Concilio Vaticano II, el que niega a los verdaderos papas, pues tampoco es católico, por mucho que digan que sí. Dense cuenta que he mencionado hasta Benedicto XVI, porque algo muy diferente pasó después de la renuncia de Benedicto XVI, pero eso lo cubrimos. Pueden visitar el canal, Un Hebreo Católico Compartiendo la Fe, específicamente la serie Gálatas 3:28. En esa serie, si la ven completa y en orden, tendrán un entendimiento más claro de qué está pasando en la iglesia en estos momentos, por qué está pasando eso. Todo está en manos de Dios y en su plan, porque a Dios no se le pasa nada. Y se habla sobre qué fue lo que pasó cuando Benedicto XVI, su santidad Benedicto XVI, renunció al ministerio de obispo de Roma. Pero bueno, no es en esta serie. En esta serie nos concentramos en el catecismo, punto por punto. Pues nada, que tengan un feliz día, que el Señor les bendiga.
y que venga pronto el Señor. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.